cómo ingresar a mi SSBQ para poder hacer un reporte de IRCP. Primero, como bien dije, tenemos que ingresar a la plataforma mi.ssbq.cl, en donde se va a desplegar esta pantalla y debo ingresar mi root con mi contraseña. Si yo, por ejemplo, no tengo una cuenta habilitada o un perfil habilitado de reporte de IRCP, entonces no se me va a desplegar hacia el lado derecho una pestaña que dice reporte de IRCP. Si es así, entonces usted debe comunicarse directamente con la Oficina de Calidad y Seguridad del paciente para que se puedan ingresar sus datos y solicitar una creación de perfil. Posterior a eso, entonces, usted ya ingresando a reportes IRCP se va a observar este más, que es para realizar un nuevo reporte. Hago clic ahí y posteriormente entonces tengo que seleccionar la opción de si este reporte de IRCP involucra directamente al paciente o no lo involucra. En este caso sí lo involucra directamente al paciente, así que después se despliega la pestaña de datos de paciente. Ingreso entonces el root del paciente y acá el sistema me va a completar los datos básicos, que son el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento, el género, y yo lo que tengo que ingresar entonces son los datos de hospitalización de este paciente, cuándo ingresó a nuestro establecimiento, si el paciente es ambulatorio, si es hospitalizado, si es hospitalización domiciliaria. En este caso vamos a seleccionar hospitalizado y entonces ingreso el diagnóstico de este paciente. Luego aprieto siguiente. Es importante que completemos todas las casillas o si no, no vamos a poder continuar con el reporte. Luego nos preguntan en qué servicio ocurrió este incidente relacionado a la seguridad del paciente y quién reporta. Luego tenemos que ingresar los datos de ocurrencia de este evento. Vamos a colocar entonces una fecha ficticia y el horario también en que ocurrió la situación. Aprieto siguiente y luego acá me voy a detener un poco en el tipo de daño. ¿Por qué? Es importante que nosotros clasifiquemos correctamente el tipo de daño del IRCP que pesquisamos. Si yo coloco que este incidente no le causó daño al paciente o no le alcanzó al paciente, se va a clasificar como incidente sin daño. En el caso de las caídas, si yo, por ejemplo, coloco algunas de estas opciones de que no le causó daño al paciente, posteriormente no se me va a abrir la casilla para poder colocar si es que tuvo alguna lesión y la localización y qué tipo de lesión fue. Por tanto, si nosotros pesquisamos una caída en un paciente y esto le causó algún tipo de daño, ya sea una contusión, una abrasión, un corte, debo entonces seleccionar bien el tipo de daño. Por ejemplo, voy a colocar acá que la situación contribuyó, causó daño temporal al paciente y precisó intervención. Voy a seleccionar caídas. Y acá entonces luego tengo que colocar los detalles de la caída, dónde ocurrió, cómo ocurrió, ¿cierto? Y acá entonces lo que les comentaba. Esta pestaña dice consecuencias del evento. Y aquí entonces yo tengo que poner dónde se localiza la lesión y qué tipo de lesión fue. Si yo voy hacia atrás y en el tipo de daño selecciono que no le causó daño al paciente y continúo, selecciono caídas, voy a ver que acá ya no se despliega la opción de la localización, porque el tipo de daño, al yo colocar que no le causó daño al paciente, se clasifica como incidente sin daño. Otra situación importante en el tipo de daño son las lesiones por presión, ya que las lesiones por presión, a pesar de si yo estoy reportando una lesión por presión grado 1, esta igual genera un daño al paciente. Por tanto, todas las lesiones por presión van a iniciar su clasificación como evento adverso. Si yo selecciono
que no le causó daño al paciente y continuó, voy a ver que acá no tengo la opción de lesiones por presión. Por tanto, tengo que clasificar bien este IRCP. Entonces yo voy a colocar que la situación contribuyó, causó daño temporal al paciente y precisó de intervención. Continúo adelante y aquí ya se me despliega la opción de lesiones por presión y sigo adelante. Ya. Sigamos con las lesiones por presión. Aquí entonces tengo que agregar de dónde se encuentra la lesión por presión, ya, qué grado es y si es que fue causada por un dispositivo o no. Yo la agrego. Ya. Cuando los pacientes tienen más lesiones por presión reportadas, aquí nos da la opción de colocar si fue progresión o si es una nueva. Ya. Luego dice factores que contribuyen en el evento. Aquí tengo que poner la categorización de mi paciente, tengo que colocar el riesgo de lesiones por presión y acá las medidas preventivas que teníamos adoptadas. Luego acá se despliega texto libre en donde yo tengo que describir el evento, cómo sucedió el evento, las acciones inmediatas que se realizaron y si es que se le notificó al paciente o al representante, en este caso al apoderado del familiar, de la ocurrencia de este IRCP. Finalmente debemos presionar el botón enviar y así podemos entonces de esta manera realizar un correcto reporte de IRCP.